Ya, Una rica prueba de 3 horas, profesor. me imagino. Oye, ya, con respecto al proyecto, la rúbrica, ¿sí? Ya. La verdad es que este proyecto es bastante, déjenme acá minimizar algunas pantallas, y les voy a mandar la rúbrica por acá por el chat, ¿ya? Para que la descarguen, o la voy a mandar al tiro por Discord, creo que va a ser mejor. Ah, sí, mejor. Ya, la primera entrega, como todos los proyectos, es la entrega básica, donde lo que me interesa ver es la introducción, o sea, el contexto de la problemática que eligieron, la problemática, qué se ha hecho antes con la problemática, qué es lo que ustedes esperan descubrir, ¿sí? Entonces les voy a mandar la rúbrica. Ya, solo es la primera hoja de la rúbrica. Profe, una pregunta. Sí, ¿La entrega igual es para mañana o la va a cambiar? la podemos cambiar. Ya, entonces, bueno, solo me interesa básicamente la introducción, ¿cierto? Ahora, en la misma rúbrica de siempre en la escuela, que es la introducción. La introducción siempre se compone de 5 partes. No es que no haya introducción en los proyectos, sino que la introducción está compuesta de 5 partes. Generalmente uno en la introducción no dice, bueno, este trabajo se va a tratar de esto, sino que más bien en la introducción uno define el contexto de la problemática, define la problemática, ¿sí? Trabajos que se han hecho antes con respecto a la problemática, la solución que se propone. En este caso, ustedes no tienen que proponer una solución, sino que lo que van a hacer es evaluar los datos, ¿sí? Entonces van a evaluar los datos y luego de evaluar los datos van a proponer una metodología para revisar si su análisis está correcto o no, ¿sí? Entonces, solo eso es la primera entrega. Si necesitan más tiempo, ¿les parece que la dejemos para el miércoles? Sí, por favor. Sí, profe, estaría bueno. Por favor, ¿puede ser para el otro viernes, pues? Sí, profe. Quizás 2 días más. Sí, ya, dejémoslo entonces para el viernes 29, pero ahora que quede claro que de aquí en adelante vamos a estar súper enfocados en el proyecto, porque si la dejamos para el viernes 29, ¿sí? La presentación de medio semestre va a tener que ser la semana del 8 de noviembre, y después la entrega final, que siempre a final de semestre, que debería ser la semana del 6 de diciembre, si es que no me equivoco. ¿Ya? Déjenme confirmarle al tiro, les voy a confirmar todas las fechas. ¿Profe dijo miércoles o viernes? Lo podemos dejar para el viernes, yo no tengo problema. ¿Sí? Déjenme, eso sí, mirar aquí las fechas que nos quedan. Ya. Nos queda entonces, el laboratorio 2 va a ser miércoles, para que lo vayan anotando, los voy a poner. Déjenme abrir mi calendario, que tengo la fecha acá. Ya. Entonces, el laboratorio 2 es el martes 2 de noviembre para una parte del curso y el jueves 4 de noviembre para otra parte del curso, ¿ya? Entonces, el 2 y el 4, dependiendo de qué día les toque a ustedes. El laboratorio 3 ya es seguidito de ese y sería, en este caso, a la semana siguiente, el martes 9 y el jueves 11. ¿Sí? El control 3 es el jueves 11. ¿Ya? La entrega 2 de proyecto es para el 19 de noviembre.
y la entrega 2 es el informe terminado, y las presentaciones serían para la semana del 22 de noviembre. ¿Ya? Porque tenemos solo 2 entregas, entonces lo podemos dejar para este viernes, ¿sí? Viernes 29 de octubre, pero después noviembre se nos viene ya cerrando todo lo que es inferencia, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir. Laboratorio 2 va a ser el 2 y el 4 de noviembre según tengan clase ustedes. Laboratorio 3, 9 y 11 de noviembre según tengan clase ustedes. Entrega 2 de proyecto, 19 de noviembre, y la presentación va a ser en horarios de laboratorio, ¿sí? El 23 y el 25 de noviembre según coincidan. Tengo 60 alumnos, por lo tanto es imposible que alcancen a presentar todos los grupos solo en los horarios de laboratorio, ¿ya? Por lo tanto, algunos grupos van a tener que presentar en horarios extra programáticos, pero eso lo vamos a ir viendo después. ¿Qué vamos a hacer para el proyecto? ¿Ya? Ustedes tienen que elegir una base, ya eligieron la base de datos se supone, entonces lo que vamos a hacer, ustedes ahora entregan la introducción, ¿sí? Introducción, plan de trabajo, marco teórico, nada más que eso, ¿ya? Luego, con la base de datos, vamos a empezar le vamos a dar duro con el laboratorio 2 con la misma base de datos que cada uno eligió, le vamos a dar duro en el laboratorio 3 con la base de datos, ¿sí? Y ahí ya deberían, esas 2 semanas en los laboratorios, vamos a dejar listo el proyecto, ¿ya? Así que la semana del 2 de noviembre, del 9 y del 16, en los laboratorios se va a trabajar solamente el proyecto para que quede totalmente completo, ¿ya? ¿Dudas con respecto a las evaluaciones que quedan? El control 3 y recuperativo también serían en noviembre, ¿no? El control 3 es el jueves 11 de noviembre y el control recuperativo no está agendado, al menos yo no lo tengo agendado con anticipación. ¿En el recuperativo entraría toda la materia o como el último que vamos a ver? No sabría decirte eso, Alberto. Ah, ya. Profe, otra consulta. Con respecto a la entrega de proyecto, lo que pide es cómo nosotros vamos a comprobar nuestros datos, eso nomás, como solución. Dame un minuto que estoy leyendo acá una cuestión que me mandó la Laura para confirmarle que tenemos la misma fecha. Ya, ¿me puedes repetir la pregunta? Ya, profe. Que para la entrega de proyecto la solución es comprobar nuestros datos que vamos a sacar de la base de datos. ¿Cómo Ya. era que había dicho? Sí, la idea del proyecto es básicamente encontrar una relación entre alguna de las variables. Por ejemplo, acá tengo a alguien que está trabajando con los femicidios, revisar si los femicidios están relacionados con la cantidad de días que la gente permaneció en cuarentena, ¿ya? Entonces vamos a descubrir cómo es esa relación. Para eso, en el laboratorio 2, bueno, yo debería esta semana ya terminar test de hipótesis, ya, espero. Entonces, en el laboratorio 2 y 3 le vamos a dar duro de cómo revisar si existe o no existe esa relación en mis datos. ¿Ya? Dice... Profe, en cuanto a la metodología. ¿Qué cosa? Espérame, Osvaldo, voy a leer aquí, tengo algo. Profe, estas cosas entran en el proyecto: definición del problema, justificación del problema, antecedente, hipótesis a probar, definición de variables y factores involucrados, validación de supuestos estadísticos, relación. Es que hablé con compañeros de la otra sección y ellos le pidieron eso. Ya, a ver, déjenme, voy a pedirle al tiro a la Laura la rúbrica. Yo les mandé la rúbrica a la escuela, voy a revisar si existe una rúbrica. Otra rúbrica que yo desconozca. ¿Ya?
No creo que me conteste la Laura el tiro así, porque me parece que a esta hora hacemos clase al mismo tiempo. Pero voy a revisar si es que me la había mandado y yo no la he visto. Puede ser que use una rúbrica de otra universidad. No lo sé, lo desconozco. Es que, profe, yo me acuerdo que cuando estuve en estadística nos pedía algunas de las cosas que están ahí. Por ejemplo, a nosotros nos pedían en ese proyecto la definición del problema, la justificación y la definición de variables también nos pedían para trabajar eso con RStudio. Sí, Por eso ahí está mi duda. ya, le escribí un correo y les dejé un WhatsApp pasado, pero la Laura creo que los lunes, o sea, los jueves hacemos las mismas horas de clase. Sí, Por lo tanto, no sé si no me va son paralelos. Son paralelos, entonces probablemente no me conteste, ¿ya? Ahora, en cuanto me conteste el WhatsApp, si ella tiene otra rúbrica, yo prefiero usar la de ella, no tengo problema, ¿sí? Por ahora yo les mandé la rúbrica de la escuela. Ahora, Paolo sí puedo, ¿sí? Entonces, habría que revisar, ¿ya? Ahora, yo funciono con rúbricas, ¿sí? Entonces, lo que me manda la Fernanda por el chat es como los ítems, como, bueno, ¿qué tiene que tener? Pero no dice qué es la definición del problema, qué espero yo por definición del problema, qué espero yo por los antecedentes y ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces voy a esperar a ver si ella tiene una pauta o una rúbrica formal, y si no, nos guiamos por la rúbrica de la escuela, ¿ya? Esperemos hoy día, dejémoslo hoy día hasta las 9 de la noche, ¿ya? Si no, empiezan a trabajar con la rúbrica de la escuela. Profe, ¿se tiene que entregar el informe más una PPT? En la primera entrega es solo el informe, en la segunda entrega es solo el informe, y en las presentaciones de la semana del 22 de noviembre es una PPT. ¿Ya? Entonces, primera entrega, solo informe, segunda entrega, solo informe, ¿ya? Evidentemente, en la segunda entrega ya debieran estar mirando la base de datos, programando un test hipótesis, o programando, buscando un intervalo de confianza de su base de datos, o vamos a partir con ANOVA, entonces, o buscar una ANOVA en la base de datos, cosas de ese tipo, ¿ya? Pero eso ya debería ser, entonces la segunda entrega es el informe, que probablemente usted, para descubrir si existe o no existe relación entre sus variables, va a tener que meter las AR, hacerle test de hipótesis, a calcularle intervalos de confianza, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, el segundo informe, la segunda entrega debería ser el informe acompañado o respaldado, ¿cierto?, de su código en R, ¿ya? Pero no es que yo vaya a revisar el código en R, ¿sí? O sea, lo voy a ojear obviamente, porque si yo veo que usted le dio el promedio 1000, voy a ir el código en R y voy a revisarlo, pero me refiero que el código por sí solo no tiene una nota. Entonces, primera entrega solo informe, segunda entrega solo informe, y entrega final, que no es una entrega final, es simplemente presentarlo con una PPT. ¿Ya? ¿Más dudas con respecto al proyecto, con respecto a las fechas o a lo que queda? Sí, profe, al final entonces quedó para el miércoles o para el viernes. Para el viernes entendí yo. Viernes 29. Sí, Viernes sí, bien 29. dijo. ¿Sí? Ya. Viernes 29, 23:59. Vuelvo a repetir, todo noviembre vamos a trabajar el proyecto en los laboratorios, todo noviembre. Por lo tanto, necesito que se conecte todo el equipo de trabajo, porque todos sabemos que estar trabajando 1 o 2 no es lo mismo que estén trabajando 5. ¿Sí? Ya. ¿Más dudas con respecto al proyecto, a las fechas que quedan? ¿Ninguna? No, profe. Comenzamos. No lo sé. Después va a decir el del control recuperativo, entonces. El control recuperativo yo creo que se va a definir básicamente a final de semestre. No sé si está agendado con tanta anticipación, ¿ya? Pero Ya, profesora. a Perfecto. final de semestre, o sea, mediados de noviembre les debería estar avisando. En un mes más probablemente yo les vaya a avisar cuál es, qué fecha es el control recuperativo, ¿ya? Ok.
Entonces, déjenme acá. Espérame. La primera entrega quedó para el viernes 29, Fernanda, ¿cierto? Segunda entrega el 19 de noviembre, tercera entrega que es la presentación de la segunda, no es que ahí tengan que hacer dos cosas. Yo espero que aquí todos sepan que cuando escriben una PPT, la PPT está basada en un informe, así que no es tan difícil escribir una PPT, porque es copiar y pegar las partes más importantes de mi informe en la presentación. Nada más que eso. ¿Ya? Y durante todo noviembre vamos a realizar laboratorio 2, laboratorio 3, ¿sí? Y la semana del 19 de noviembre, que se entrega el proyecto final, vamos a trabajar en el proyecto. Ya, entonces, ya. Voy a hacer un mini resumen, pero hasta el momento estamos viendo test de hipótesis, ¿cierto? Estamos todavía en el caso 1, ¿sí? Que hemos visto 3 test de hipótesis, ¿cierto? Todos donde la hipótesis nula, o sea, hemos visto 2, creo. 2, uno en laboratorio y uno acá. Entonces, hemos visto esto donde la hipótesis nula, ¿sí? Que es mu igual a mu sub 0, ¿ya? Pero donde tengo distintas hipótesis alternativas, ¿cierto? Uno donde la hipótesis alternativa era mu distinto de mu sub 0, que ese lo vimos acá, ¿ya? En ese caso, ¿sí? La región de rechazo, ¿sí? Era mu sub 0 menos Z1 o Z alfa medio, 1 menos alfa medio, ¿sí? Por sigma dividido en raíz de n, coma, mu sub 0 más Z1 más alfa medio, ¿cierto? Por sigma dividido en raíz de n. ¿Ya? Ese era, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, en este caso, vimos esa región, perdón, me quedo como chueco. En este caso, entonces, esa es la región de rechazo. Voy a escribir solamente las regiones de rechazo. ¿Ya? Luego, también vimos el test de hipótesis, que lo vimos en laboratorio, donde mu era mayor estricto a mu sub 0. Y en este caso, ¿ya? La región de rechazo, ¿sí? Fue mu 0 más z 1 menos alfa por sigma dividido en raíz de n, ¿ya? Hasta el infinito positivo, evidentemente sin contar el infinito positivo, ¿sí? Y después terminamos viendo el test de hipótesis donde mu, no lo vimos, pero ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Me refiero no lo vimos porque no lo demostré, pero es fácil que ustedes lo hagan. Yo ya hice los otros dos, así que no deberían tener problemas, donde en este caso la región de rechazo va desde el menos infinito, ¿cierto? Hasta mu menos z1 menos alfa por sigma dividido en raíz de n. ¿Ya? Esas son las regiones de rechazo para los diferentes test de hipótesis. ¿Sí? Para todos estos test yo estoy asumiendo y tengo como supuesto, ¿sí? Dos cosas. Primero, supongo que sigma es conocido. Ese es mi primer supuesto. O sea, yo esto lo puedo hacer solo cuando el sigma es conocido. ¿Cuál es mi segundo supuesto? ¿Cuál es mi segundo supuesto? Yo supongo que el sigma es conocido y además La distribución, que sea normal. que la distribución sea normal, ¿cierto? Y lo segundo es que tenga distribución normal. ¿Sí? Esos son mis dos supuestos entonces.
Acá era un musero, y evidentemente ese es un musero. Ya. Entonces, ese es el primer caso. Los supuestos quiere decir que son cosas que tienen que pasar sí o sí. Ahora tenemos el segundo caso. ¿Ya? En el segundo caso, queremos seguir calculando test de hipótesis, ¿sí? De la media, pero en este caso, cuando la muestra es grande. Entonces, el caso 2, que es el caso que vamos a ver hoy día, ¿sí? Es test de hipótesis para muestras grandes. ¿Ya? Entonces, cuando el tamaño de la muestra es grande, la prueba, ¿sí?, del caso 1 son fáciles de modificar para dar procedimientos de prueba válidos sin requerir una distribución de población normal o sin requerir el sigma conocido. ¿Ya? ¿Qué resultado es clave para esto? Los resultados que vimos, ¿cierto?, al momento de estandarizar con el teorema del límite central. ¿Ya? Para justificar, cuando nosotros hicimos intervalos de confianza de muestras grandes, déjenme que se terminó recién de grabar la clase de la mañana. Ahí sí. Ya. Entonces, cuando hicimos una muestra grande en intervalos de confianza, hicimos intervalos de confianza para un tamaño de muestra grande, ¿sí?, que implicaba estandarizar variables. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si la muestra es grande y no conozco sigma? ¿Qué estadístico podríamos utilizar si la muestra es grande y no conozco sigma? El promedio, ¿no? No, porque si no conozco sigma, ¿cuál es el problema con el caso 1? ¿Qué podría hacer qué es lo que me va a causar problema? La varianza, ¿cierto? Porque si no conozco sigma, que sigma cuadrado es la varianza, si no conozco sigma voy a tener problemas. Por lo tanto, en este caso de las muestras grandes, ¿qué pasa si no conozco sigma? ¿Cuál debiera ser mi estadístico? ¿Qué usamos en vez de sigma? A ese. La S, ¿cierto? Usaremos como estadístico que X barra menos el mu sub 0, ¿cierto? Dividido, pero ahora en S, ¿sí?, raíz de n. Ese va a ser mi estadístico. Si el n es grande, nosotros sabemos que esto tiene una distribución aproximadamente normal 0,1. ¿Sí? Si el n es grande, entonces este estadístico tiene una distribución aproximada de normal 0,1. ¿Ya? Por lo tanto, lo único que va a cambiar en nuestros tests anteriores, ¿sí?, es que en vez de usar el sigma, vamos a usar el S. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Voy a decir, cuando calcule mi error tipo 1, que la probabilidad del error tipo 1 es alfa, cuando calcule eso y suponga que H0 es verdadera, voy a suponer que H0 es aproximadamente verdadera, ¿cierto? Porque ya no sé si H0 tiene, o sea, si el X tiene distribución normal, mu sigma cuadrado, ¿sí? Voy a saber que tiene distribución normal, y el sigma lo voy a estimar con el S, por lo tanto va a ser una aproximación, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios de esto en un rato más, pero que quede claro que aquí, ¿qué debieran cambiarle con sus test de hipótesis? ¿Qué deberíamos, en lo que acabamos de hacer de resumen, qué deberíamos cambiarle a los test de hipótesis? Acá. ¿Qué le deberíamos cambiar? Deberíamos cambiarle el sigma por una S, nada más, ¿cierto? Ahora, estos test de hipótesis van a ser aproximados, porque no sé la distribución de la variable, no necesariamente la sé, y además no conozco el sigma, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Cuando la hipótesis alternativa es la del caso 2, que sería esta, ¿sí? Si tengo una hipótesis alternativa del caso 2, entonces el procedimiento, ¿sí?, va a ser un procedimiento con una significancia aproximada. O sea, yo voy a decir,
Bueno, este test de hipótesis con una significancia aproximada de 0.01, rechazo o no rechazo, ¿ya? Entonces, acá, en este caso, voy a usar la palabra aproximada para todos estos tests. ¿Por qué aproximada? Vuelvo a repetir, porque en este caso, si no conozco sigma y el n es grande, yo puedo decir que eso tiene una distribución aproximadamente normal, ¿ya? Y es lo único que debiese cambiar en este caso, ¿sí? Y vamos entonces al caso 3. ¿Sí? En el caso 3 vamos a ver una distribución de población normal, ¿sí? Test de hipótesis. Para una distribución normal. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando el n es pequeño? ¿Ya? Cuando el n es pequeño, yo ya no puedo utilizar el teorema del límite central, porque el teorema del límite central es solamente para n's grandes. Por lo tanto, si el n es pequeño, acá voy a tener un problema, porque si el n es pequeño no voy a poder usar lo que he usado siempre, que es esto, ¿cierto? Si el n es pequeño yo no puedo usar eso. Y lo he usado varias veces, no solo en el caso 2, porque en el caso 3 también usé acá que la distribución del estadístico. ¿Ya? Entonces, si el n es pequeño, ¿qué hacíamos cuando el n es pequeño? Según según los intervalos de confianza. ¿Qué habíamos hecho cuando el t era pequeño? Usar la t-student. Perfecto. Entonces, si el n es pequeño, lo que yo sé es que x barra menos mu 0 dividido en s raíz de n distribuye t-student, ¿cierto? Con n menos 1 grado de libertad. ¿Ya? Eso es lo que nosotros sabemos. Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a utilizar la t-student. Ahora, el intervalo de confianza van a quedar súper parecidos, pero no el mismo. Yo voy a hacer un test de hipótesis, ¿ya? Y les voy a escribir la fórmula de cómo quedan los otros, pero básicamente es muy parecido, ¿ya? Entonces, pensemos en este test de hipótesis, ¿ya? Sí, x1, x2, y así hasta xn, es una muestra aleatoria simple, ¿sí? De una distribución normal, ¿ya? Tiene que ser con distribución normal, porque para usar la t-student, tengo el supuesto es que distribuye normal. El supuesto es, tengo pocos datos, distribuye normal, y no conozco el sigma, ¿cierto? Porque si lo conociera, ¿para qué voy a usar el S? ¿Ya? Así que no es la chi cuadrado, Marcelo, ¿ya? Entonces, si tengo una muestra aleatoria con distribución normal, ¿sí? Uso esta variable estandarizada. Entonces, supongamos el test de hipótesis. Supongamos el siguiente test de hipótesis. H0 igual a mu sub 0 y H1 mu distinto de mu sub 0. Por lo tanto, alfa, que es el error tipo 2, siempre va a ser la probabilidad de rechazar H0, ¿sí? Cuando H0 es verdadera. Entonces, voy a hacer mi clásica región de rechazo. Acá está el mu sub 0 y yo voy a rechazar en este sector, ¿cierto? En este sector, lo voy a escribir con rojo mejor, pero yo voy a rechazar en esta parte, en esa de ahí y en esta de acá, en mi zona de rechazo.
En ese caso, ¿sí? Yo rechazo H0. Esa es la zona de rechazo, ¿sí? Por lo tanto, cuando rechazo, bueno, alfa va a ser la probabilidad de que X barra sea mayor o igual al mu sub 0 más K, y, no es un I, es un O, ¿sí? O el X barra sea menor o igual al mu 0 menos K, dado que mu es igual a mu sub 0. Esto, como siempre ya sabemos, es 1 menos la probabilidad de que el X barra esté entre el mu sub 0 más K y entre el mu sub 0 menos K, dado que mu es igual a mu sub 0. ¿Sí? ¿Van bien hasta acá? ¿Paolo, va bien? ¿Podría volver la última línea que puso, por favor? Sí. Para terminar de anotarla. Listo, profe, gracias. Ya, perfecto. Entonces, acá voy a continuar. Voy a copiar la última línea para no perderme en lo que estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, de acá yo sé que la probabilidad, ¿cierto? De mu sub 0 menos K X barra menor o igual a mu sub 0 más K, dado que mu es igual a mu sub 0, es igual a 1 menos alfa. ¿Ya? Y ahora quiero usar mi estadístico, por lo tanto, para usar mi estadístico voy a hacer los mismos trucos de siempre. Dentro voy a restar el mu sub 0, dividir el sigma y la raíz de n. Entonces me va a quedar la probabilidad de menos K menor o igual a X barra menos mu sub 0 menor o igual a K, dado que mu es igual a mu sub 0 igual a 1 menos alfa. Y ahora voy a dividir todo por sigma raíz de n. ¿Ya? Entonces esto es menos K dividido en sigma raíz de n. Menos K dividido en sigma raíz de n, menor o igual a X barra menos mu sub 0 dividido en sigma raíz de n, menor o igual a K dividido en sigma raíz de n. ¿Sí? Dado que el mu es igual al mu sub 0 igual a 1 menos alfa. Ahora, esto que está aquí adentro tiene distribución de Student con n menos 1 grado de libertad. Por lo tanto, voy a hacer, ¿cierto?, la gráfica de la T-Student, que es muy similar a la gráfica de una normal 0,1, pero un poco más empinada. Entre acá, que es el K dividido, ¿sí? Este que está acá es K sigma raíz de n, y este que está acá es menos K dividido en sigma raíz de n. ¿Cuánta área tiene que haber encerrada entre estas dos? ¿Por qué entre estas dos? Porque son los límites que tengo acá. Entre estas dos. ¿Cuál es el área bajo la curva? ¿Cuánto tengo que encerrar de área? Uno menos alfa, ¿o no, profe? 1 menos alfa, ¿cierto? Esa es el área encerrada. ¿Ya? ¿Por qué sé que esa es el área encerrada? Porque me dice que toda esa probabilidad tiene que ser 1 menos alfa. ¿Ya? Por lo tanto, como eso es 1 menos alfa, me va a quedar que entonces, ¿sí? Tendré acá que
esto es exactamente, bueno, hemos hablado de esto un montón de veces, pero esto es el Z alfa medios, y este es el Z, no, ya no es Z, porque ya no distribuye normal 0,1, distribuye T-student. Entonces vamos a usar T, ¿cierto? De n-1, que son los grados de libertad, y de alfa medios, que indica grados de libertad, coma, el área que llevo hasta el momento. En cambio acá va a ser la T-student de n-1, coma, 1 menos alfa medio. ¿Ya? Entonces K va a ser K dividido en sigma raíz de n, ¿sí? Va a ser igual a T-student n-1, 1 menos alfa medio. La T-student, igual que la normal 0,1, son distribuciones simétricas, por lo tanto, nuevamente sé que son iguales, pero con signo cambiado. Me refiero que este con este son iguales, pero con signos cambiados. ¿Ya? Entonces me va a quedar acá, que K es igual a sigma Tn-1, 1 menos alfa medio dividido en raíz de n. ¿Ya? Y ahí ya tengo lista mi región de rechazo, porque entonces ahora sé que la región de rechazo va a ser mu sub 0 menos sigma Tn-1, 1 menos alfa medio dividido en la raíz de n, mu sub 0 más sigma Tn-1, 1 menos alfa medios dividido en la raíz de n. ¿Sí? Ahora, evidentemente, lo voy a escribir aquí como una observación. ¿Cómo calculo el Tn-1, 1 menos alfa medio en R? Es PT, porque ahora es de la distribución T, ¿sí? PT, el área que llevo hasta el momento, y n-1. Tiene solo dos parámetros porque la T-student tiene dos parámetros, ya no uso media ni nada de eso. ¿Ya? Así que es exactamente el mismo test de hipótesis, ¿ya? Si se fijan, lo único que cambió en la región de rechazo, voy a achicarlo para que se vea con el resumen, pero lo único que cambia es que en vez de usar la Z, uso la T. ¿Ya? Entonces, en el caso 3, lo tengo que usar cuando la muestra es pequeña, tiene una distribución normal, porque si es pequeña la muestra, no puedo usar el teorema del límite central, entonces me tengo que usar este estadístico. ¿Ya? El caso 2, lo utilizo cuando la muestra es grande, ¿ya? Sin importar la distribución y sin importar el sigma. Pero el caso 2 tiene un gran pero, y es que no me va a calcular el test de hipótesis con la significancia alfa. Me va a calcular el test de hipótesis, ¿sí? Con una aproximación de la significancia alfa, porque no es un test exacto. Voy a copiar esto de acá haciendo un poco de, como de trampa. Y así como hice este de acá, voy a pegarlo acá, y acá va a ser exactamente lo mismo, pero voy a cambiar estos Z de acá. Esos ya no son Z, y aquí van a ser T, n-1, 1 menos alfa medios, ¿sí? T, n-1, 1 menos alfa, T, n-1, 1 menos alfa. ¿Ya? Entonces ahí tengo todos los test de hipótesis para cualquiera de estos casos. Cualquier test de hipótesis, le escribí a todas las regiones de rechazo, y todas las regiones de rechazo en el caso de estas de acá. Evidentemente las regiones de rechazo del caso 2 con el caso 1 son las mismas, se repiten. ¿Sí? Son exactamente las mismas regiones de rechazo. Profe, ¿le podría hacer un zoom a la hipótesis, por favor?
Sí, una es mayor, otra es distinta, mayor, menor. Profe, igual que con el Z. Ah, no, acá, esta se me fue borrarlo nomás. Acá, ¿cierto? Sí, sí. Ese se me fue borrarlo nomás. No, porque Ahí. este n-1,1 menos alfa medio. Ahí sí. Ya, me avisan cuando estén listos. Gracias, Pablo. Ya. Entonces, vamos a ver un concepto que es el valor P. ¿Ya? El valor P es un valor, ¿cierto? Con el cual uno puede revisar rápidamente si rechaza o no rechaza. ¿Sí? El valor P se deduce de los test de hipótesis. Entonces, vamos con el valor P. ¿Sí? Ya, una forma entonces de reportar el resultado, ¿ya? Porque si yo quiero reportar el resultado, por ejemplo, pónganse ustedes que, pensemos en esto, como en el ejercicio de laboratorio, tengo acá el 120, ¿ya? Y acá tengo el 125. Todo esto de acá va a ser mi región de rechazo. ¿Sí? Ya. Imaginemos que yo calculé el promedio y el promedio está acá. El promedio me dio 126. Ya. Ustedes dicen, ya, rechazo la hipótesis nula, ¿ya? Pero que el promedio esté ahí es distinto a decir que el promedio está acá, ¿cierto? En el 150. La respuesta sigue siendo la misma. Sigue siendo, bueno, voy a rechazar la hipótesis nula, ¿ya? Porque el promedio está en la región de rechazo. Pero ¿qué pasaría si está justo acá? No sé, si es el 125.1. A mí me gustaría decir a la persona con la que estoy trabajando, mira, lo rechacé con esta significancia, ¿ya? La rechacé porque existe un valor que si bien está en la región de rechazo, pero cuidado porque estuve a muy poquito de aceptarlo, que es un reporte distinto a decir, mira, lo rechacé porque era 150, ¿ya? Entonces, el valor P es una forma de reportar, ¿sí?, el resultado de un análisis de test de hipótesis, ¿ya? Donde simplemente yo rechacé la hipótesis nula, pero le voy a indicar a las personas exactamente cuál fue el nivel de significancia con el cual rechacé. Porque yo puedo decir, mira, rechacé con una significancia del 5%, pero si yo le digo rechacé con una significancia del 0.005%, ¿sí?, son datos distintos. Por consiguiente, ¿sí?, yo podría decir, bueno, voy a rechazar con una significancia del 0.05 o
Bueno, voy a bajar la significancia para poder no rechazar esta hipótesis, ¿ya? Porque yo puedo jugar con eso de cierta manera. Entonces, veámoslo en un ejemplo, ¿sí? Ejemplo. ¿Ya? Se sabe que el tiempo promedio ¿sí? Para el alivio del dolor de un analgésico ¿ya? Es de 10 minutos. ¿Sí? Una compañía desea producir ¿sí? Solo si proporciona un alivio más rápido. ¿Ya? Entonces, tenemos la hipótesis H0 mu igual a 10. ¿Y cuál es la hipótesis alternativa? Mu menor que 10. Mu menor que 10. ¿Sí? Ya, supongamos que se sabe, ¿sí?, que la muestra distribuye normal ¿sí? Es de tamaño 100. Sigma es 2 minutos. Y, ¿qué me faltan? Tengo el tamaño, sigma, distribuye normal. Y alfa es igual a 0.05. Por lo tanto, ¿en qué caso de los 3 test de hipótesis estaría? ¿En qué caso de los 3 test de... Estaría en el caso 1 porque conozco todo? Entonces yo ya sé, voy a ir a la formulita del caso 1, ¿cierto? Y tengo que el mu es menor, así que tendría que usar esta región de rechazo, ¿cierto? Esa región de rechazo es la que debería utilizar. Entonces voy a calcular la región de rechazo. Entonces, como estoy en el caso 1, solución. Como estoy en el caso 1, uso esta región de rechazo. ¿Sí? Entonces voy a usar esta región de acá como región de rechazo. ¿Ya? Y me va a quedar que va a ser menos infinito coma, mu sub 0 que vale 10, menos z1 menos alfa, ¿sí? Que sería 0.95, ¿no? 1 menos 0.05. Sí, menos
Z de 0.95 por sigma dividido en 10. O sea que esto es menos infinito, coma, y la voy a calcular en R, ¿ya? Pero debería ser 10 menos P norm de 0.95, 0,1 por 2 dividido en 10. 9.8. $9.8342. ¿Ese es con el valor de mu? Circular. Sí, con el valor de mu. Ah, metió todo. Sí, metí todo. Mu 0 menos el Z095, el 2 y el 10. ¿Ya? Entonces, si X barra es igual, ¿sí?, a 9.8, ¿rechazan la hipótesis nula? ¿Sí o no? Si el X barra es 9.8, ¿rechazan o no rechazan la hipótesis nula? No se debería. ¿No se debería? Ya. ¿Cierto? No se debería rechazar porque el 9.8 no está en la región de rechazo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si es 9.7, yo quería rechazar, no me di cuenta, se me olvida que lo... acá, si es 9.7, ¿rechazan o no rechazan? Si es 9.7, ¿rechazan o no rechazan? Si el promedio les da 9.7. Ahí sí. ¿Sí? Entonces sí, rechazo, porque X barra pertenece a la región de rechazo. Ok, pero lo que quiero saber es con qué confianza ustedes rechazaron. ¿Sí? Entonces necesito saber, bueno, rechacé, pero ¿con cuánta confianza? ¿Con qué nivel de significancia rechacé? Entonces lo que quiero decir es, bueno, voy a tomar acá mi normal 0,1. ¿Sí? Ya, y yo tenía que rechazar siempre y cuando estuviera aquí el Z1 menos alfa, ¿cierto? No, el de acá. De menos infinito allá. Sí. Déjame mirar bien mi gráfico. Rechacé bien. Deme un minuto. Ya. En este caso yo tenía que rechazar, ¿cierto? ¿Qué test de hipótesis tomé menor? Ya. Z menos alfa. Que son igual, pero vale. Ya. ¿Sí? Entonces, esa era mi área de rechazo. ¿Sí? Entonces me interesa saber si yo, con qué seguridad yo rechacé. Entonces quiero saber si rechacé bien, ¿sí? O si rechacé así como con una significancia alta, o si rechacé justo apenas. ¿Ya? Esa es la idea del valor P. No solo decir rechazo o no rechazo, sino que además reportar con qué significancia, ¿sí?, se rechazó en este caso la prueba de hipótesis. ¿Ya? Entonces, acá, ¿sí?,
¿cómo podría calcular el área sombreada que hay exactamente para este promedio? ¿Cómo podría calcular cuánta área bajo la curva hay exactamente para ese promedio? No necesariamente integrando, ahí puede haber una forma más sencilla. ¿Cómo calculo? Dale. Sería, o sea que sería como parecido, porque sé que entre los dos extremos es 1 menos alfa. ¿Podría calcular algo con el resto? No necesariamente entre los dos extremos es 1 menos alfa, porque ojo que en este test de hipótesis no es el de distinto, ¿ya? Este es cuando la hipótesis alternativa es menor. Cuando tengo que la hipótesis alternativa es distinto, entonces el área que sombreo, ahí sí el área es 1 menos alfa, ¿cierto? Y cuando es estrictamente mayor, ahí el área que sombreo debiera ser esta. Entonces sería la acumulada. ¿Ya? Sí, pero mi pregunta es, ¿cómo sé cuánta área encerró justamente el promedio? Como el promedio, exactamente, ¿cuánta área encerró? Acuérdense de acá, por ejemplo, en este caso tenemos que recordar que K dividido en sigma raíz de n era exactamente z menos alfa, ¿sí? O lo que podemos hacer es decir, mira, el x barra menos mu dividido en sigma raíz de n. ¿Cuánto da? Lo puedo calcular fácilmente acá. Va a ser 9.8, 342 menos 10 dividido en 2 dividido en raíz de 10. ¿Sí? Lo voy a calcular en... Acá debería ser 9.8 menos 10 dividido en 2. 8, 3, 4, 2 menos 10. Menos 10. Dividido en 2, dividido en 10. Ya, me da menos 0.08. Ya, esto me da menos 0.008. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría calcular de cuánta área encerré, cuánta área bajo la curva tengo? Exactamente con ese promedio. Porque yo sé que si el promedio hubiese sido justo el z, ¿cierto? Que si me hubiese dado justo, por ejemplo, acá, si me hubiese dado 9.8. Vámonos de esta manera mejor. Si x barra era exactamente 9.8342, ¿cuánta área bajo la curva hay? Si x barra hubiese sido justo el 9.8, ¿cuál sería el área bajo la curva? Miren la figura, ¿sí? Y ya, ¿qué pasa? Ok. Vamos de nuevo entonces. Voy a volver a esta parte. A esta parte cuando yo hice el test mano a mano. ¿Ya? Si el x barra, en este caso, volvamos a esta imagen. ¿Sí? Ya. Si el x barra hubiese sido justo, ¿sí? Justo el k. Si el x barra hubiese estado justo en el k, ¿cuánto hubiese dado el área bajo la curva? Porque me interesa ver el área bajo la curva. Entonces, si hubiese sido justo el promedio, el área bajo la curva hubiese sido alfa. Hubiese sido 0.005 en el caso del ejercicio, o 0. ¿Cierto? Otro 0. ¿Sí? 0.01, lo que sea. ¿Ya?
Porque el error tipo 1, la probabilidad del error tipo 1 es mi alfa, ¿cierto? Entonces esa es la probabilidad, si hubiese sido el promedio, hubiese sido justo eso. ¿Ya? Ahora, en este caso, cuando tenemos colas desiguales, porque acá no tenemos que sea distinto, ¿sí? Tenemos que sea mayor, entonces, en este caso, el valor P, lo voy a definir mejor, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? El área bajo la curva para este caso sería la probabilidad, ¿cierto? De que el X barra sea mayor o igual a 9. ¿Cuánto me había dado? 9.88342. Esa sería exactamente el área bajo la curva. ¿Sí? Exactamente esa sería el área bajo la curva. Entonces, voy a definir acá el valor P. Definición entonces. ¿Sí? El valor P, ¿ya? Es el nivel de significancia ¿ya? Más pequeño ¿sí? Al cual H0 sería rechazada. ¿Ya? Cuando se utiliza un test de hipótesis dado. ¿Sí? Una vez que se encuentre el valor P, ¿sí? Se puede utilizar para comparar con alfa. ¿Ya? ¿Y cuál es la comparación? Si el valor P es menor o igual a alfa, entonces H0 sí se rechaza con significancia alfa. Y si el valor P es mayor o igual a alfa, mayor estricto, perdón, entonces H0 no se rechaza, ¿sí? Con significancia alfa. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. Voy a borrar este gráfico de acá para poder usar toda la página. Ya, entonces, si X barra es igual a 9.7, ¿ya? ¿Con qué valor yo tendría que haber rechazado? ¿Cuál sería mi valor P? Que es para qué alfa es el más pequeño con el cual yo hubiese rechazado para estos datos. ¿Cómo podría encontrar ese valor de alfa? Con estos datos, ¿para qué alfa hubiese rechazado? ¿No se debe restarle al 1, profe? No. Ya, acá va a depender, porque fíjense que para rechazar, ¿sí? En este caso, para rechazar, lo que tendría que haber pasado, o estoy en el límite de rechazar, cuando X barra es exactamente
el mu0 menos Z1 menos alfa por sigma dividido en raíz de n. Porque cuando esté en el límite, podría pasar al límite de no rechazar, ¿cierto? Entonces, cuando x barra esté en ese límite, va a ser el nivel, va a ser justo cuando esté en el punto de rechazar y no rechazar. Entonces, simplemente voy a despejar el alfa. Entonces me va a quedar x barra menos mu sub 0 igual a z menos z1 menos alfa por sigma dividido en raíz de n. O sea que esto es x barra menos mu sub 0 dividido en sigma dividido en raíz de n igual a menos z1 menos alfa. ¿Ya? Entonces, en este caso, me va a quedar, ya calculé eso, entonces x barra que es 9.7. 9.7 menos el promedio que es 9.8342. ¿Sí? Dividido en 2, dividido en 100, en 10, perdón, es igual a menos z1 menos alfa. Eso ya lo había calculado y a mí me había dado menos 0.00829 es igual a menos z1 menos alfa. ¿Sí? Voy a agrandar acá. Entonces, 0.00829 es igual a z1 menos alfa. Entonces, ¿cómo podría encontrar el alfa? Entonces, 1 menos alfa es igual a ¿qué cosa? Ahora sería, ya no sería la probabilidad, sería el cuartil. Entonces sería Q, estamos en una normal, entonces sería Q norm, ¿sí? De 0.008, de media 0 y desviación estándar 1. Entonces, alfa es igual a 1 menos Q norm de 0.008, media 0 y desviación estándar 1. ¿Ya? Entonces eso sería alfa igual a 1 menos 1 de 0.008, media igual a 0, desviación estándar igual a 1. Mi computador está medio lento. 3.4. No sé si está bien los 0, ¿no? Espérense, mi computador está lento, pero lo veo que es muy grande el alfa. Entonces estoy viendo acá, es... No, sí, 0.0829. ¿Sí? 3.4 más o menos. 3.408. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Ya? Quiere decir que si el alfa, que hasta con un alfa de 3.4.08, yo hubiese rechazado la hipótesis nula. O sea, si yo me dan los mismos datos y ahora me dicen un alfa de 1, rechazo, ¿cierto? Porque yo ya sé que con un alfa hasta del 3.408 yo puedo rechazar. ¿Ya? Entonces, por eso dice, acá era un mayor, no sé por qué escribí 2 alfa. Entonces, si el valor P es mayor que... Aquí hay algo raro, porque yo rechacé, ¿cierto? Rechacé, ¿qué dice? Se rechaza.
Y el alfa era de 0.001. Ya, aquí veo algo raro porque con ese alfa yo debería haber no rechazado, pero yo calculé la región de rechazo y rechacé. Entonces, con ese. Ya, no sé si ven lo raro, que calculé el valor P y me dio 3.4. Y según la definición, con ese valor que es mayor al alfa, debía haber no rechazado, pero yo calculé la región de rechazo y estaba bien rechazada. ¿Ya? No sé si alguien ve el error acá. Yo a simple vista no. El sigma era 2. Sí. 10. No, y aparte que no me puede dar una probabilidad de 3, así que algo raro. Ya, acá está lo raro. A lo mejor acá me Profe, ¿y todo esto se puede hacer por R? sí, sí se puede hacer en la red. A ver, aquí hay algo raro porque creo que esa parte nomás es la que tengo medio extraña, porque Profe, a mí esa fracción me da menos 0,67. menos 0,67 puede ser que yo la haya calculado mal, porque no me puede dar un alfa de 3, entonces aquí algo hice mal en alguna parte. Alfa siempre está entre 0 y 1, ¿cierto? Sí, pues tiene que estar entre 0 y 1, entonces no me puede dar 3. Puede ser que yo me haya equivocado ahí, déjame revisar. Pero justo mi computador está lentísimo. Ya, entonces el Pablo dice que la fracción es la que tengo mala. 9.7 menos 9.8342. Sí, eso puede ser que le me hayan faltado paréntesis y lo haya dividido como mal. Sí, da 0.06, nunca dio 0.8. Acá lo metí mal al computador. Es menos 0.00671. Después debería dar 1 menos Q1 de eso, coma, medio 0, la página. Me dio 0,0, o sea, menos 0,026. Ya voy a revisar, hacerlo de nuevo. Pero igual me da 3.4. Profe, es que a lo mejor está dividiendo por raíz de 100, o sea, raíz de 10. No, es que acá el 1 menos es el que está malo. Ya, es que acá no sé si debería dar 1 menos. Sí, porque yo quiero despejar eso. Ya, lo voy a revisar esta parte y les voy a avisar, ¿ya? Voy a confirmar y les voy a avisar que en alguna parte, en esta última parte, algo estoy haciendo mal porque el alfa no debería darme eso. Profesora, es que me da menos 0,671. Sí, pues, lo mismo, menos. Y con el menos de acá se anulan, pues. Pero en el fondo, en los decimales. No, pero la cantidad de decimales, 0, Tiene como 2 ceros de más, profe. sí, eso mismo. ¿Tengo un 0 de más? 2 es 0,671. Eso me dio a mí. Ay, yo entonces, ¿cómo lo calculé mal?
Espérame, a ver. Ahí sí me da. Porque- Y con eso, profe, o sea, el Cunón da 0,44. Sí, ya. Voy a revisar. No, a mí me da 0. Dividí en 2 y después dividí en 10, po. Ya, no importa. Voy a revisar acá cuál es el error. Se lo aviso el martes. Sí, Eso es lo mismo que Yo creo multiplicar por eso 5. nomás. sí. Acá hay algún error en esta última parte. Porque Ya, eso es lo mismo que dividió por un quinto. Y es lo mismo que multiplicar por 5. sí. Entonces, esta parte es la que yo estoy dudando. Ahí algo malo debo tener. Ya, Por pero ahí no- creo que error de paréntesis nomás con el 2 partido en 10. ¿ya? Porque el alfa no debería, el alfa debería darme menor a 0,05, porque yo ya rechacé el test, porque calculé la región de rechazo, vi que el promedio estaba en la región de rechazo, rechacé. Ahora estoy calculando el valor P, que es el mínimo valor de alfa para el cual yo rechazo. ¿Ya? Por eso igualé, pero déjenme revisar acá, lo voy a revisar y les aviso, ¿ya? Sí, a mí me da lo mismo que el Paolo, 0,5, pero es que no me da el 0,6. Pero ahí voy a revisar los paréntesis, ¿ya? Para no demorarme más. Y la Laura me dice que, claro, que se le olvidó mandarme la pauta de la evaluación de la entrega 1 y la pauta de la evaluación completa que me las va a mandar, ¿ya? Así que en cuanto me las manden, yo se las mando al Discord, ¿sí? Ya, profe. Ya, perfecto. Lo dejo hasta acá y la próxima clase parto con esto, ¿sí? Y chiquillos, voy a mandar una encuesta porque voy a tener que recuperar una clase de aquí al 11 de noviembre, ¿sí? Sí o sí voy a tener que recuperar una clase de aquí al 11 de noviembre. Ojalá antes del 2 de noviembre para que en el laboratorio yo haya hecho la clase antes del laboratorio, ¿ya? Así que eso, nos vemos, que les vaya súper y me quedo con el Paolo. Perdón, voy a revisar qué pasó al final de la clase. Ya, profe. Chau. Chao. Chao, Chao, profe. profe.